Entonces, hay 4 situaciones posibles que se pueden dar cuando tienen 2 tipos de carga. Una es que una carga sea, voy a poner aquí una carga positiva, una carga negativa, una carga negativa, una carga positiva, una carga positiva, una carga positiva, y una carga negativa y una carga negativa. Dos partículas cargadas con estos 2 signos, estos 2 tipos de carga, dan origen a estas 4 posibilidades. Estoy pensando en la interacción entre solamente 2 cargas eléctricas. Entonces, la experiencia dice que cuando los tipos de carga son distintos, la fuerza es atractiva, es decir, la fuerza por la cual interactúan estas 2 cargas eléctricas es atractiva. Lo mismo en esta que está acá. En cambio, cuando son de igual signo, las cargas se repelen. Esa es la dirección, si ustedes quieren, de la fuerza eléctrica. Y esto resume experimentos que se han hecho. Así que cargas de distintos signos se atraen, cargas de igual signo se repelen. Ahora, la magnitud de esta fuerza, es decir, el largo de este vector, suponiendo que, por ejemplo, todas estas partículas que están aquí están a una misma distancia. Todos estos experimentos se hicieron de manera que la distancia relativa entre ese par de cargas, le llamo R, no sé, pues, 1 metro. Y la magnitud de este vector, la magnitud de la fuerza F, la magnitud, ¿no es cierto?, está dada por la ley de Coulomb, que es una constante por el producto de las cargas. Digamos que la carga que está aquí es Q1 y la carga que está al otro lado es Q2, el producto de las cargas, partido por la distancia al cuadrado. Esa es la magnitud de esta flecha, dependiendo obviamente de la distancia entre las cargas. A medida que yo acerco a estas cargas, es decir, las cargas estas se juntan, estas 2 líneas paralelas se juntan, la fuerza aumenta inversamente a la distancia al cuadrado. O bien, si las separo, disminuye como 1 sobre la distancia al cuadrado. En sentido práctico, ¿qué significa que algo disminuya como 1 sobre la distancia al cuadrado? Por ejemplo, si están en una fiesta y están ahí al lado de los parlantes, ¿no es cierto?, que están generando música, y no sé, pues tienen un equipo más o menos bueno de unos 120 watts de potencia, RMS, el sonido o la potencia del sonido es bastante grande. Digamos, si están los bajos puestos, eso a veces el pecho de uno se siente el bajo aquí en el pecho. Y ahora, si ustedes caminan y se empiezan a alejar del recinto de la fiesta, el ruido, ¿no es cierto?, la intensidad del sonido que ustedes perciben empieza a disminuir. Si caminan en línea recta, perpendicular a donde está ese parlante, y caminan y se alejan con velocidad constante, ustedes perciben que el sonido empieza a disminuir. Y disminuye a medida que avanzan de una manera bien precisa. De hecho, la intensidad del sonido disminuye como 1 sobre la distancia al cuadrado. Esa disminución que uno siente de la potencia del sonido a medida que uno se va alejando de la fuente, es la misma manera que disminuye la magnitud de la fuerza eléctrica cuando ustedes separan este par de cargas. Es como el análogo a eso, es la misma idea. Ahora, esto que está aquí me da la dirección de la fuerza dependiendo de cómo es la distribución de carga de este par de cargas, y esto me da la magnitud. Ahora yo puedo juntar toda esta información
la información de la dirección de la fuerza, el sentido de la fuerza y la magnitud en una pura ecuación vectorial. Esta formulita aquí le voy a poner un nombre, esta es la ley de Coulomb. Y no he dicho qué es lo que es K ni qué es Q. Antes de hacer eso, voy a hablar sobre qué es lo que es K. K es una constante universal. K es una constante universal y tiene el valor de 9 por 10 elevado a 9. ¿Qué unidades tiene que tener esto? La saco de aquí de la ecuación. Dice, el lado izquierdo de esta ecuación es fuerza, por lo tanto se mide en Newton. Y esos Newton tienen que ser el valor de la constante en las unidades que tenga, que no las conozco en este minuto, por las unidades de carga. Entonces, ¿cuáles son las unidades de carga? En el sistema internacional, ¿cierto? En el sistema internacional, a ver aquí, sistema internacional, la carga eléctrica se mide en Coulomb, en la unidad de carga eléctrica. Coulomb, en Coulomb, que es en honor a este físico francés que hizo los experimentos. De hecho, era un militar, me parece, Coulomb. Y entonces las unidades de esta carga son Coulomb por Coulomb partido por distancia al cuadrado, ¿no? Porque esta es la distancia relativa y en el sistema internacional la distancia se mide en metros. Así que esta cuestión tiene que tener unidades de metro al cuadrado. Y por lo tanto, de aquí despejo las unidades de K. ¿Cuáles son las unidades de K? Tienen que ser los newton por los metros al cuadrado partido por Coulomb cuadrado. Entonces, esta constante necesariamente tiene que estar en newton por metro cuadrado partido por Coulomb cuadrado. Y es una constante universal, tiene el mismo valor para todos los pares de carga que ustedes coloquen aquí. Es la misma, no depende de la carga esa constante. Gracias a Dios. Y por lo tanto, estoy listo, porque si conozco esta constante, yo ahora puedo evaluar la fuerza para cualquier par de cargas situada a una cierta distancia en el espacio. Así que aquí hay dos cosas. Primero, la carga eléctrica en el sistema internacional se mide en Coulomb. En este curso nosotros vamos a utilizar el sistema internacional para medir todas las cosas. ¿No? El metro kilo segundo, Coulomb. ¿Alguna pregunta, consulta sobre esto? Están ahí, ¿no es cierto? Sí, profe. No, Sí, profe, estamos aquí. Porque de repente me parece que estoy hablando solo. Ya, Oka, entonces, y ahora voy a juntar toda esta información de las direcciones y los sentidos de la fuerza junto con su magnitud en una pura ecuación, vectorial. Entonces, la fuerza eléctrica como vector debería tener su magnitud, ¿no es cierto? Su magnitud que va a ser la constante K por la carga 1 por la carga 2, ¿no es cierto? Y voy a poner aquí, voy a fijar un sistema de coordenadas y voy a poner la carga Q1 va a estar aquí a la izquierda y de hecho no tiene por qué estar en línea recta. Vamos a hacerlo en general. Así mato todos los pájaros de un puro tiro. Voy a poner un sistema de coordenadas aquí, en el espacio, X, Y, Z. Y voy a situar una carga Q1 en una posición del espacio que está por un vector R1 ahí, y voy a colocar aquí al lado derecho,
para fijar la idea, la carga Q2, y que está situada en otro punto del espacio cuya posición es el vector R2. Entonces, la fuerza que voy a poner aquí es la fuerza sobre la carga 2, la voy a poner así, es la fuerza sobre la carga 2 debido a la presencia de la carga 1. Es la fuerza sobre esta debido a la que está a la izquierda. Y la fuerza entre un par de cargas, como aparece aquí en esta figura, está siempre a lo largo de la línea que une el par de cargas, ¿se dan cuenta? Esta fuerza siempre está ahí tendida a lo largo de la línea que une las dos cargas. No está hacia allá ni para otro lado, nada. Está a lo largo de la línea que une las dos cargas. Entonces, quiere decir que la fuerza sobre esta carga, si yo trazo una línea aquí, ¿verdad?, debería estar en la dirección de ese vector, en esa dirección. Ahora, ese vector, la dirección de ese vector, también es la dirección de la línea que une estos dos puntos, que es este vector que está aquí, que es precisamente el vector R2 menos R1, como resta, ¿no? Cuando tengo dos vectores, cualquiera, ¿no es cierto?, la suma de los dos vectores está en la diagonal del paralelogramo, ¿no? Si esto, no sé, pues A y este es B, ese que está ahí es A más B. La suma siempre está en la diagonal del paralelogramo. La resta, en cambio, si quiero calcular B menos A, está en la antidiagonal, que es esta otra diagonal que está acá. Ahora, ¿cuál es ese o ese hacia allá o ese hacia acá? Entonces, es el B menos A siempre va de el A al B. Así que ese que está ahí es el vector diferencia. La suma es la diagonal y la resta es la antidiagonal. Entonces, estos dos vectores aquí forman, obviamente, un paralelogramo que debería dibujar una cosa por aquí, así, para fijar idea. Y esto, lo que estoy graficando aquí es ese, la antidiagonal, que es este es el B, este es B menos A, es ese vector que está ahí, que es R2 menos R1. Ahora, ese vector es un vector cuyo largo es la distancia entre las dos partículas, ¿sí o no? Así que uno puede decir, mire, la distancia entre las dos partículas en realidad es el largo de este vector. Es la norma de R2 menos R1. Y puedo definir el R como flecha completa, como simplemente R2 menos R1 también. R2 menos R1 es todo este vector que le llamo R. La norma de ese vector, que es este que está aquí, sin flecha, es la distancia entre las dos partículas, o las dos cargas. Y yo puedo, dado un vector, yo siempre puedo construir el vector unitario asociado, es decir, un vector de largo 1 que esté en la misma dirección, que sería algo así como este vectorcito que está aquí, que es paralelo a ese, pero que tiene largo 1. Uno siempre puede normalizar la longitud de un vector, cualquiera. Siempre lo puedo hacer. Ese de ahí es el R-tongo. Si ustedes me dan un vector, por ejemplo, A de coordenadas 1,2,3, yo siempre puedo calcular el A-tongo como el vector A dividido por su largo, ¿no es cierto? Y este será el 1,2,3, y el largo de este, ¿cuál es el largo de este vector? ¿Cuál es el largo de ese? La raíz de sus valores, de la suma de sus valores cuadrados. Ya, entonces debería ser algo así como 1 al cuadrado, más Raíz de 2 al 11, ¿no? cuadrado, más 3 al cuadrado, ¿no? Mire. El teorema de Pitágoras en 3 dimensiones, ¿no? Eso. Esta longitud que está aquí. Y por lo tanto yo siempre puedo construir un vector de largo 1, simplemente dividiendo el vector inicial por su norma, por su largo. Así que si este era el vector R,
Entonces el vector R tongo es el mismo vector que está aquí, R2 menos R1, y lo divido por su largo. De hecho lo voy a hacer con 2 pasos aquí, para que me quede. Ese de ahí es lo mismo que el R completo, y lo divido por su largo, o su norma, que es R. Esto es lo mismo que la norma de R. Y esto es el vector R2 menos R1 partido por la norma de R2 menos R1. De hecho, la norma la voy a anotar con 2 barras, porque el otro va a ser el valor absoluto. Así que vamos a poner 2 barritas en la norma. Y ese es el vector R tongo. Entonces, esta fuerza que está aquí es proporcional a la constante. Esta es la constante, está 9 por 10 elevado a 9, que está fija. Es proporcional al producto de las cargas, tal como dice la ley de Coulomb aquí. Y necesito dividirlo por la distancia al cuadrado, ¿no es cierto? Esto está dividido por la distancia al cuadrado. Y esto me da el largo del vector. Esto me da la magnitud de la fuerza. Pero ahora la fuerza, ¿para dónde está apuntando? La fuerza está apuntando en esa dirección. Y esa dirección es la misma dirección que da el vector unitario, que está ahí a lo largo de esta línea, que está en la dirección, ¿no es cierto?, del vector R2 menos R1. Así que el vector fuerza debería ser esto multiplicado por R tongo. ¿Estamos de acuerdo? R tongo está apuntándose a la derecha. Y ahora lo que tengo que verificar que si esta cuestión funciona para todos los signos posibles de las cargas. Recuerden que esta fuerza que estoy calculando aquí es la fuerza que está, que siente la partícula que está a la derecha, debido a la presencia de la partícula que está a la izquierda. Eso es lo que estoy pensando aquí. Entonces, para fijar o darme cuenta si esto está bien el signo de esto, puedo pensar que el Q1 es una carga positiva y que el Q2 es una carga positiva. Si estas dos son positivas, la fuerza sobre la partícula que está a la derecha, ¿hacia dónde apunta? ¿Puede repetir, profe, que no lo escuché bien? Hacia afuera. Lo que estoy preguntando es, porque este es el largo del vector, ¿no es cierto? Acá está la información del largo y aquí está la información de la dirección, que esa flecha tiene la misma dirección que esta flecha, que es el R tongo que está ahí. Mi pregunta es, ¿esto estará bien? ¿No me habría equivocado en un posible signo menos, sin darme cuenta? Entonces lo que quiero es revisar si esto está bien. Entonces lo que voy a hacer, voy a pensar que la carga de la izquierda es positiva y que la carga de la derecha es positiva. Y por lo tanto estas dos cargas tienen el mismo signo. Y de acuerdo a lo que vimos aquí, cuando dos cargas tienen el mismo signo, la fuerza, entonces las cargas se repelen. Y en particular la carga que está aquí al lado derecho, la fuerza apunta hacia la derecha, ¿no es cierto?, hacia afuera. Entonces cuando las dos cargas son positivas, la fuerza tiene que estar apuntando en la dirección de R tongo. Tiene que estar hacia afuera. Ahora, la constante K es positiva. Un cuadrado siempre es positivo. Como las dos cargas son positivas, este número es positivo, todo este factor de escala que está aquí es un número positivo, y por lo tanto dice que la fuerza entonces paralela al vector R tongo, que es este vector que está aquí, entonces efectivamente la fuerza que está actuando sobre esa partícula está en esa dirección, es decir, está apuntando hacia afuera. Así que, tal como está escrito, esto está bien. Veamos qué pasa si las dos cargas son negativas. Si son negativas, entonces, aquí voy a poner un menos, ¿no es cierto? Y si son negativas, las cargas se vuelven se repelen, y por lo tanto la fuerza sobre la que está el lado derecho apunta en esta misma dirección. Si las dos cargas son negativas, entonces me queda un signo menos por un signo menos, y menos por menos me da un tremendo más, ¿no es cierto? Y por lo tanto, vuelve a quedar la fuerza en la dirección de R tongo, es decir, apuntando hacia la derecha, así que también funciona.
Y por último, en la prueba de la blancura para esta cuestión, ¿qué pasa cuando una carga, por ejemplo, es positiva y esta otra carga es negativa? ¿Para dónde apunta la fuerza sobre la carga de la derecha en este caso? Para adentro. Cargas de distintos signos se atraen, ¿no? Entonces, en ¿En particular... el sentido contrario? ¿Ah? En el sentido contrario. En sentido contrario, tiene que estar apuntando hacia las dos cargas, ¿no? Que es esta configuración. Cuando uno es positiva, la otra es negativa, o cuando la primera es negativa, la segunda es positiva, la fuerza apunta hacia adentro. Y por lo tanto, en ese caso, cuando esta es positiva y esta es negativa, entonces la fuerza está apuntando hacia acá. Y ese vector fuerza tiene sentido contrario al vector R tongo, que está aquí. Entonces debiera haber un signo menos relativo. Veamos, si esta es positiva y si esta es negativa, el producto de una carga positiva con una negativa, más por menos me da un tremendo menos aquí del producto de las cargas, aparece un signo menos, y la dirección de la fuerza entonces está en menos R tongo. R tongo apunta para allá, R tongo apunta para allá, menos R tongo apunta en sentido contrario. Así que efectivamente, cuando las cargas difieren en signo, unas positivas o negativas, este producto es negativo y aparece un factor de escala negativo que da vuelta a la dirección de este retongo, ¡pum!, y lo hace apuntar hacia la izquierda, y por lo tanto la fuerza tiene la dirección correcta. Lo mismo puedo hacer ahora pensando que esta es negativa o esta es positiva. Es decir, esta formulita que está aquí funciona para los 4 casos. Profe, ¿Mm? si ahora estuviéramos el caso de analizar lo de F1, o sea, cómo Sobre esta, actúa, ya, sí, un momento, ahí déjame, sí, y hacia déjame, afuera, ¿no? va a pasar exactamente lo contrario. Ya. O sea, el rectángulo iría hacia afuera, por lo tanto, igual quedaría positivo si analizáramos la fuerza, ¿no? Tú Eso. puedes pensarlo de esta manera, mira, para evitarse tanta complicación, yo ya analicé el caso de la fuerza sobre la carga derecha, la 2, debido a la 1. ¿Ya? Claro. Y esto está claro que funciona, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, ¿Estamos todos de acuerdo? Ya. Entonces ahora uno podría decir, bueno, pero a mí no me gusta esto, po. Yo quiero analizar lo que pasa sobre la carga 1 debido a la presencia de la carga 2. Es decir, lo que quiero calcular es aquí lo voy a anotar, es el F1, F1, 2. el F1, ¿no es cierto? La fuerza sobre 1 debido a 2, ¿sí? Y me pregunto, ¿cuál será esa? Ahora, yo podría hacer todo el análisis de nuevo, y me voy a demorar un par de minutos, digamos, en hacerlo, pero tengo una manera más simple de saberlo. Porque este par de cargas que está aquí, ¿no es cierto? Esta es la F, esta es la carga 2, esta es la carga 1, esta es la F2 debido a 1, y esta es la otra fuerza, ¿no es cierto? No sé, F1, 2, ¿sí o no? Entonces, esta que está aquí es la fuerza que siente esta debido a esta. Esta que está acá es la fuerza que siente esta debido a esta. Pero ustedes hicieron un curso de mecánica, ¿no? Donde les enseñaron las leyes de Newton. ¿Y cuáles son las leyes de Newton? La ley de inercia, la fuerza es igual a masa por aceleración Ya, y acción y reacción. ya, entonces vamos a ver que las leyes de Newton son 3 leyes, ¿no es cierto? ¿La primera cuál era? La ley de inercia. Ya, la ley de la inercia, el principio de inercia, ¿no? El principio de inercia. ¿Qué dice el principio de inercia?
El cuerpo. ¿Que un cuerpo se va a resistir a ser movido o a ser parado? ¿No? Así. Sí. O sea, si yo tengo una masa aquí, un cuerpo de masa M, y si no hay fuerzas que estén actuando sobre él, o bien pueden haber fuerzas, puedo tener esta situación donde no hay ninguna fuerza, o puedo tener esta situación donde tengo esa fuerza para allá y también tengo esta fuerza para acá, ¿no? Acá la suma de todas las fuerzas, la fuerza resultante, es cero, porque no hay nada. Y acá sí hay fuerzas que están presentes, pero la fuerza resultante, que es la suma de todas ellas, sigue siendo cero, porque este vector más este vector apuntan en el sentido contrario, estoy suponiendo que tienen el mismo largo, y la suma es cero. Así que en esta situación, o en esta situación, dinámicamente son completamente equivalentes porque la fuerza resultante es cero. Y lo que dice el principio de inercia es que cuando la fuerza resultante es cero, entonces la partícula se mueve con velocidad constante, ¿no es cierto? Un vector. O bien, ¿no es cierto? O bien la velocidad de la partícula es cero. En realidad eso es lo mismo, porque decir que la velocidad es constante, un caso de velocidad constante es que tenga velocidad cero. El cero es constante, ¿no? El cero no cambia de hoy a mañana, ¿no? Es el mismo. Entonces, el principio de inercia dice que si no hay fuerza actuando sobre el cuerpo, o bien, mejor dicho, la resultante de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es cero, entonces la velocidad es constante. Y un caso especial, obviamente, es que tenga velocidad cero, y eso significa que para algún sistema de coordenadas, ¿no es cierto?, donde estoy midiendo la velocidad, obviamente esa partícula va a estar en reposo. Entonces, ahora, si la velocidad es constante, ¿cómo es la aceleración? Cero. Cero. Cero, profe. Entonces, lo que dice el principio de inercia es que si la suma de las fuerzas es cero, esencialmente, entonces la aceleración tiene que ser cero. No, sí. Lo puedo resumir de esa manera, en esa ecuación. Si la resultante de la fuerza que actúa sobre un cuerpo es cero, entonces la aceleración tiene que ser cero. Si es cero la aceleración, entonces la velocidad tiene que ser constante. Y si es constante, entonces podría ser que fuera cero, que está acá. ¿Te dan cuenta, no? Ujú. Así que la ausencia de fuerza de alguna manera implica aceleración constante. La segunda ley de Newton. De hecho, yo podría graficar aquí, pensando en esto, podría hacer un gráfico aquí y pongo la aceleración en este eje y aquí pongo la magnitud, por ejemplo, de la fuerza resultante. No puedo graficar el vector, la magnitud, el largo de la fuerza resultante. En este gráfico, ¿qué representa el principio de inercia? ¿Cómo lo grafico ahí? ¿Qué es lo que representa en este gráfico? ¿Es lineal o no? No. No, parece. Esto no te dice que sea lineal. ¿Qué te dice? Porque esto que está aquí, el lado derecho, es la fuerza resultante, ¿no? Y dice que cuando la magnitud, si el vector de aceleración es cero, ¿cuál es el largo de este? Es un punto en 0, 0. Es cero. Si este vector es cero, la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado es cero. Así que este principio de inercia significa que la aceleración es cero. Entonces, camino a cero. Tan, 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 y llego a cero, ahí. Pero cuando estoy parado en aceleración cero, ¿cuál es el valor de la fuerza resultante? La magnitud. ¿Cero? Cero, porque dice aquí que la fuerza resultante es cero y por lo tanto su largo es cero. Es decir, cuando la aceleración es cero, la fuerza también es cero y por lo tanto este principio de inercia es el origen. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, el principio de inercia es ese punto que está ahí, en este gráfico, AF.
Es un puro punto. ¿Se dan cuenta, no? Es ese puntito que está ahí. Ahí está el principio de inercia. Si esto fuera, la aceleración no fuera cero, el principio de inercia me dice, ¿sabe qué? La aceleración, cuando la fuerza es cero, la aceleración vale 5, entonces yo me debería parar por acá. Me paro en 5 y la fuerza es cero. De ese punto de que está ahí debería ser el principio de inercia. O si me dice que cuando la aceleración es cero, la fuerza vale 10, entonces debería ser un punto por acá. ¿Se dan cuenta, no? Pero como sea, el principio de inercia en este gráfico es un punto. Y para este universo en el cual nosotros vivimos, ese punto justo está situado aquí en el origen. En la teoría del multiverso, ¿no es cierto?, que dice que hay infinitos universos paralelos, universos burbujas, en los cuales la naturaleza tiene distintas constantes. A lo mejor en un universo de esos paralelos, la ley o el principio de inercia está por acá. Vaya a saber, hay otras leyes de la física, digamos. Pero en este universo ese es el principio de inercia. Después viene, ¿no es cierto?, la segunda ley de Newton. ¿Cuál es esa? ¿Cuándo aparece la segunda ley de Newton? Cuando la aceleración es distinta de cero. Cuando es distinta a cero. Entonces, estoy mirando el gráfico ahora, me salgo del origen, pues, me camino por acá, tan, 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 tan. Y me pregunto ahora, miro hacia arriba y digo, churra, ¿cómo será la fuerza aquí cuando yo estoy parado con aceleración distinto a cero? ¿Cuál será el mono? ¿Cómo variará la fuerza, ¿no es cierto?, resultante con la aceleración? Bueno, uno dice, bueno, ¿yo qué funciones conozco? Por ejemplo, no sé, pues conozco la función raíz cuadrada, ¿no? Por ejemplo, podría ser raíz cuadrada de A, que es una parábola que está dada vuelta aquí, ¿no? La raíz. Podría ser una función exponencial, ¿no es cierto? E elevado a x menos 1. Podría ser una función sinusoidal, ¿o no? Seno, podría decir, mire, la fuerza resultante va como el seno de la aceleración, por poner algo. Entonces, esta cuestión debería ser una curva así, algo así. De hecho, tengo infinitas posibilidades. La pregunta es, ¿cuál es la curva aquí que relaciona la aceleración con la fuerza resultante en la naturaleza, en el mundo real? ¿Cuál es la función aquí? Y Recta. la experiencia dice que de todas las posibilidades de matemáticas que uno podría tener para un cierto fenómeno, la naturaleza siempre elige la más simple, de alguna manera, la más simple que no sea trivial, obviamente. Entonces, yo podría elegir una curva, no sé, por ejemplo, una curva simple podría ser una recta de pendiente cero, ¿no es cierto? La pendiente de esta recta, ¿no es cierto?, esta f de r igual a una constante aquí, una constante, no sé, 5. La pendiente de esta recta, el m, acuérdense que la ecuación de una recta es igual a m por x más n, ¿no? O que en este gráfico debería ser algo así como la fuerza resultante tiene que ser la pendiente por la aceleración, que es la coordenada x, a un coeficiente de posición. Ahora, debido a que yo tengo el principio de inercia, sé que la recta tiene que pasar por cero. Estoy frito. La curva que sea tiene que pasar por cero aquí, que es el principio de inercia. Entonces, para una recta, para que pase y corte aquí en el origen, el coeficiente de posición tiene que ser cero. Por lo tanto, la recta podría ser esta ecuación, o bien la pendiente es cero, el m vale cero, que esta recta que está aquí, o bien debería ser una recta que pase por aquí. De hecho, esta es demasiado trivial, que la pendiente es cero. La que no es trivial es una que tenga pendiente distinta de cero, es decir, debería ser una curva de este estilo, una línea recta. Y en esa curva, entonces la fuerza resultante es la pendiente de la recta por la aceleración. Y esto en términos de magnitudes. Y la ley de Newton lo que hace es que extrapola esto con dirección, es decir,
Lo que dice la ley de Newton es que la fuerza resultante como vector que actúa sobre un cuerpo es lo mismo que la pendiente de esta recta, que es justo la masa de la partícula, por el vector aceleración. Si lo miran desde ese punto, tiene la misma, coincide la m con la m de masa con la m de pendiente de las matemáticas. Es lo mismo. La masa es la pendiente de esta recta. Si la partícula es muy masiva, entonces la pendiente es grande, es así. Si la masa es chiquitita, la curva tiende a estar horizontal. Así que la segunda ley de Newton funciona cuando uno sale de este punto y camina aquí a lo largo de este eje. La aceleración obviamente aquí es distinta a cero. Y esta fuerza resultante es la suma de las fuerzas que actúan sobre la partícula. La segunda ley de Newton. Ahí está. Obviamente, ya si yo conozco la segunda ley de Newton, entonces ahora la primera ley es consecuencia de esta, porque si la aceleración es cero, y me paro aquí, obviamente la suma de las fuerzas es cero. Y un sí, solo sí, puesto que esto es una igualdad. Ahora, desde el punto de vista histórico, el primero que se dio cuenta de esto fue Galileo, que es anterior a Newton, obviamente. Entonces, por eso es que se dan estas tres leyes, pero esta que está aquí contiene de alguna manera el principio de inercia en este sentido. Pero por razones históricas uno las escribe las tres por separado. Y por último, está la tercera ley de Newton. ¿Qué dice la tercera ley de Newton? ¿O qué establece la tercera ley de Newton? Acción y reacción, ¿o no? Ya, la ley de acción y reacción, ¿no es cierto? ¿Y qué dice esto? Yo soy una acción Que siempre que haya una fuerza, va a haber una fuerza contraria. Ya. ¿Y cómo, y a dónde se aplican estas fuerzas para ubicarme en el espacio y en el tiempo? ¿Qué necesito Sobre yo? un cuerpo. Necesito un cuerpo, ¿no es cierto? Tengo un objeto Ujú, material ahí. claro. Pero necesito uno solo. No, dos. ¿Cuánto? Necesito dos, ¿no? Necesito dos. Ojo, no puedo tener, si yo tuviera una pura partícula en el espacio, no pasa nada. No, pues. ¿Se dan cuenta, no? Necesito a mi vecino o a mi vecina, digamos, para interactuar. En cuenta, cuando aparecen los dos objetos y estos empiezan a interactuar, se miran así, se saludan, y empiezan a interactuar. Y interactúan a través de la presencia de las propiedades intrínsecas de estos objetos, de estas partículas. Por ejemplo, si estoy pensando que tienen masa, entonces van a interactuar gravitacionalmente, debido a que las dos tienen masa. Si tienen carga eléctrica, entonces van a interactuar debido a la fuerza de Coulomb, que es esta que estamos estudiando ahora. Entonces, si a este cuerpo le llamo 1 y a este cuerpo le llamo 2, el 2, siente una fuerza, para suponer que apunta hacia la derecha para fijar la idea, y esa fuerza la voy a llamar la fuerza sobre 2 debido a 1. Y lo que establece el principio de acción y reacción es que si eso es así, entonces la fuerza sobre el primero, que debería llamarle F1,2, apunta en sentido contrario. Y por lo tanto, lo que puedo decir es que como vector, el F2,1 es lo mismo que menos F1,2. Los vectores difieren en signo, es decir, apuntan en direcciones contrarias y tienen el mismo largo, obviamente, puesto que si dos vectores difieren en un signo, sus longitudes no cambian, son las mismas. Lo que cambia es la dirección, de hecho, el sentido de la fuerza, ni siquiera la dirección, porque apuntan en la misma dirección,
pero los sentidos son opuestos. Este vector tiene el mismo largo de este vector. O si lo pasan para acá, F2,1 más F1,2 siempre es 0. Como quieran mirarlo. Ojo, si esta es la acción, a esta uno le llamo la reacción. Pero la acción y la reacción actúan sobre cuerpos distintos. No actúan sobre el mismo cuerpo. Ojo, nunca se confundan con eso. La acción y la reacción nunca actúan sobre el mismo cuerpo. Actúan sobre cuerpos distintos. Y entonces, con esta ley de acción y reacción la puedo aplicar ahora a este caso. A esto que estaba acá. Si F1,2 es la interacción eléctrica sobre 2 o sobre esta carga Q2 debido a la presencia de la carga Q1 y apunta para allá, entonces, por la tercera ley de Newton, es decir, por el principio de acción y reacción, entonces la fuerza sobre la primera carga, sobre esta, tiene que tener sentido opuesto, es decir, esta debería ser F1,2. Y por lo tanto, F2,1 tiene que ser igual a menos F1,2. Es decir, el 1,2 es menos esta. ¿Se dan cuenta? Entonces la voy a cambiar aquí, la voy a escribir ahora F1,2. F1,2 entonces es menos K por Q1 por Q2 por R tongo, ¿no es cierto? ¿Cómo escribe aquí? En R tongo. R tongo. Ahí está el tongo y dividido por R al cuadrado. Y esa es la que me estabas preguntando tú. Y la saqué al tiro. Simplemente por acción y reacción. ¿Estamos? Ahora, típicamente cuando uno analice los problemas, yo voy a usar este, si voy a estar pensando en la fuerza sobre la partícula derecha, que es esta que está aquí. Esa. Y por último, ahora voy a dejar todo expresado en términos de las cantidades originales, que eran los vectores posición, donde estaban situadas las dos cargas. Para no escribir el R tongo, que era el vector que estaba aquí, ¿no es cierto? El vector que une las dos cargas. Entonces lo que voy a hacer es escribir esto de manera genérica. Y voy a representar de nuevo aquí, voy a dibujar de nuevo. Entonces voy a poner aquí mi sistema de coordenadas, X, Y, Z. Voy a poner mi carga Q1 aquí, mi carga Q2 por acá, ¿no es cierto? Este va a ser el vector R1, el vector posición en el espacio de 3 dimensiones. Este va a ser el vector R2. La fuerza eléctrica tiene que estar a lo largo de la línea que une las dos cargas, ¿no es cierto? Y para fijar ideas, siempre voy a pensar que son positivas y por lo tanto estas se repelen, así que la fuerza F1,2, o perdón, F2,1 debería ser esa. Y F de 1, entonces, es la constante K por Q1 por Q2 por R tongo partido por R cuadrado. Y ahora voy a reemplazar el R tongo en términos de los R. El R tongo, el R era la R2 menos R1, y por lo tanto el R tongo es este mismo dividido por su largo, así que R2 menos R1 partido por su largo, que es la norma de R2 menos R1. Así que este de aquí va a ver K por Q1 por Q2 por R tongo. R tongo, bueno, paréntesis, pongo este, R2 menos R1, cierro paréntesis, lo divido por su norma, que es este factor que está aquí, R2 menos R1, ahí, y este está la norma al cuadrado, pero la norma, ese R que está ahí, es el largo de este vector, es decir, es la norma de R2 menos R1, y lo voy a poner aquí, entonces esto es la norma de R2 menos R1, y lo pongo aquí
como está el cuadrado, está la norma al cuadrado. Así que finalmente F2, 1 es K por Q1 por Q2, R2 menos R1. Y ahora esta norma, por esta norma, abajo me da un cubo. Esto es la norma de R2 menos R1, la norma elevado al cubo. Y este vector que está aquí tiene toda la información. Si ustedes saben que las cargas están puestas en dos puntos bien concretos del espacio y conocen esos puntos como vectores, ¿no es cierto?, en tres dimensiones, entonces la fuerza que está actuando sobre la carga de la derecha, la Q2, es este vector que está acá. Y es K por Q1 por Q2 por R2 menos R1, que está apuntando hacia allá, partido por la norma de R2 menos R1 al cubo. La pueden escribir de esta manera explícitamente o la pueden escribir de esta manera en términos de los vectores R-tongo, que son los vectores unitarios. Debido a que el largo de esto es 1, la magnitud de la fuerza de este factor que está aquí y la fuerza siempre decrece como 1 sobre la distancia al cuadrado. Esta también decrece al cuadrado. Lo que pasa es que este decrece linealmente y este decrece con el cubo. Y ese se cancela con ese y queda un cuadrado al final del día. Es la misma ecuación. Pero la gracia de esta es que es explícita en términos directamente de los vectores posiciones, es decir, los puntos donde están situados las partículas. Y para mí esta va a ser la ley de Coulomb de verdad. ¿Ya? Esta es la ley de Coulomb, esta es como la versión 2.0, ¿estamos? Que tiene toda la información. Tiene la información de su largo y tiene la información inmediatamente de la dirección en el espacio de 3 dimensiones. ¿Está claro? ¿Preguntas, comentarios? ¿Sí? No, ninguna pregunta, que estaba todo claro. Está claro. Está la primera pregunta, sí, gracias. Ya. Así que aquí estamos. Les presento la forma en que interactúa un par de partículas cargadas. De hecho, son partículas puntuales. Esta ley, o la ley de Coulomb, ojo, funciona para partículas puntuales. ¿Mm? Así que ahí está. Esto tienen que retenerlo ahí en su memoria a largo plazo. Tienen que aprenderse estas cosas de memoria y entender qué significa cada una de estas cosas. ¿Mm? Estos Q son las cargas, así que esto no son las magnitudes de las cargas, son las cargas. Las cargas podrían ser positivas o podrían ser positivas y negativas. Acá, estos factores Q son números reales, es decir, pueden ser positivos o negativos dependiendo del signo de la carga. Y eso va a dar la orientación o el sentido de la fuerza dependiendo de qué configuración de cargas tengo, positiva, positiva, negativa, negativa, positiva, negativa, etc. Así que este vectorcito que está aquí resume un montón de experimentos que la gente hizo. Están viendo la punta de todo un trabajo que un montón de gente hizo para descubrir esto. Así que esa es la ley de Coulomb. Me dice explícitamente la dirección de la fuerza entre dos partículas puntuales. Bien, voy a grabar aquí para esto y me voy a cambiar de pizarra. Y ahora uno podría preguntarse, ok, ahora conozco cómo calcular la fuerza entre un par de cargas. Pero ¿qué pasa si hay más de dos cargas? Por ejemplo, pensemos que tengo el espacio aquí, X y Z, y ahora tengo una carga Q1, tengo una carga Q2, puesta en ese punto, una carga Q3, etcétera, hasta una N cargas puntuales puestas ahí, cada una en un vector posición, este está en R1,
Esta está en R2, R3, etcétera, Rn. Y por aquí tengo otra carga que está en esta posición que le voy a llamar R. Y me pregunto, ¿cómo calculo, por ejemplo, la fuerza sobre esta debido a toda esta otra configuración de carga que está aquí? ¿Cómo me calculo la fuerza? Digamos que apunta, no sé, para fijar ideas. Ahí. Esta es la fuerza sobre la carga Q. Está situada en el punto R. ¿Cómo lo calculo? ¿Alguna idea? ¿No? ¿Nada? Yo no sé, profe. ¿Qué es, a ver, pregunta, ¿qué es lo que sabes tú? ¿Qué es lo que acabo de decir? Em, ¿Qué es la ley de Coulomb? ¿Cuándo funciona? ¿Cuándo se aplica? cuando las cargas son... em, noche. Pero la ley de Coulomb funcionaba ¿cuándo? Entre dos cargas. Entre dos cargas. Primero que nada, ¿no es cierto? La ley de Coulomb funciona entre dos cargas. Y acá no tengo dos cargas, tengo bastante más que esas, ¿no? Tengo N, de hecho Sí. tengo aquí N más 1 carga. Entonces, Ujú. pensemos por separado, po, ¿no? Como había un reclame que decía, las muñecas de Mattel, la ropa y los artefactos de las muñecas se venden por separado. Por separado. Entonces, pensemos por separado, es decir, pensemos, me olvido de esta y pienso en esta que está aquí con esta. Miro este par, miro ese par, lo voy a poner aquí. Aquí está la Q1 y aquí está la Q. Entonces digo, bueno, esto, si está esa nomás, esa de ahí debería ejercer una fuerza que está a lo largo, ¿no es cierto?, de la línea que une los puntos de esas dos cargas. Voy a borrar este vector aquí. Y la voy a graficar. Entonces, esta línea, aquí está la carga Q. Aquí está el Q. Esta línea que está aquí, la fuerza eléctrica tiene que estar a lo largo de esta línea. Allá, más o menos. Entonces, esta debería ser la fuerza sobre esta, como no tiene número, no lo voy a poner número, le voy a hacer, esta es la fuerza sobre Q debido a la partícula 1. ¿Sí o no? Ujú. Después digo, ahora me olvido de esta y pienso, y me borro todas las demás y pienso en la Q2. Ah, pero también tengo, esta está interactuando con esta. Entonces trazo una línea por aquí, digamos por ahí, y tiene que haber una fuerza a lo largo de esta línea, que va a ser la fuerza sobre Q debido a la partícula 2, que le voy a llamar F2. ¿Sí? Después me olvido de esta, y de las 4, las 5 y todas las demás, y ahora miro este que está aquí, y esta debería estar apuntando en esa dirección, y esta debería ser la F3, ¿sí o no? Y así Sí. puedo seguir con la enésima, ¿no? Y esta debería ser la Fn. ¿Sí? Y obviamente aquí entre medio hay un montón de maps, están todas desde 4 hasta n-1. Entonces, ¿cuántas fuerzas están actuando sobre la carga Q en definitiva? 4 No, o N. Ah, pero hay n, ¿no? hay N, sí. Hay n. Esta es la Fn. Aquí hay un montón, voy a poner puntito, puntito, puntito. ¿Eh? Ah, claro, ahí entre medias, ¿Eh? ya. Entonces, aquí hay puntito, puntito, puntito. ¿Ya? Entonces,
sobre la carga Q están actuando n fuerzas. Y yo entonces Sí. podría calcular la fuerza resultante, ¿no? O la fuerza neta, que debería ser la suma desde igual a 1 hasta n de todas las FI, ¿sí o no? Ajá. Entonces, ¿y cuál es la iésima fuerza? Tomo una cualquiera de estas que está aquí entre medio y miro la Q1, la Q sub i, digamos. Esa es la Q sub i. Y este vector debería ser un vector R sub i, ¿no es cierto? Que podría ser 1, 2, 3, 4. Este es R, ¿no es cierto? Si este es el origen, este es el vector R. Y la fuerza de la iésima, que estoy pensando en esa, debería estar, no sé, por aquí. Ahí está la FI. Y esa fuerza, según la ley de Coulomb, porque ahora estoy analizando un puro par de cargas, ¿te fijas? La Q con la QI, no más, nada más. Un par arbitrario, pero un puro par. Y según la ley de Coulomb, esta fuerza, esa fuerza FI, debe ser la constante K universal por la carga de esta, por la carga de la iésima, que debería ser QI, ¿no es cierto? Por el vector, lo voy a escribir así, por el vector R tongo, aquí, el R tongo aquí, partido por R cuadrado, que era la primera manera de escribirlo. Ahora, el R, el vector R era la diferencia de estos dos. El R que era, o R', porque tengo muchas letras aquí, R', prima, le voy a poner con prima. Sí, para fijar la idea. Y ese vector R' es el R, ¿no es cierto? El R' es el R donde está parada esta, menos donde está parada la carga que está aquí, entre comillas, a la izquierda, que es el RI. vector RI. Así que esto que está aquí, entonces la suma de igual 1 hasta n de K por Q sub i, y el R', entonces, es este vector que está aquí, lo coloco, paréntesis, R menos RI, me parece cualquier cosa no aparece ahí, R menos RI, partido por la norma. ¿Cierto? R menos RI. Y ese RI, el R tongo, está dividido por la norma, y como está la norma al cuadrado, acá abajo queda todo dividido entonces por, mi pulso está, pero R menos RI, y está dividido al cubo. Y eso entonces es la fuerza resultante sobre la carga Q debido a la presencia de otras n cargas que están ahí. ¿Se dan cuenta, no? Pero ¿cómo calcularía eso? O sea, Me tienes que decir dónde están cada una de estas partículas. Me tienes que dar los vectores RI desde 1 hasta n. Me tienes que dar el vector posición R1, el 2, el 3, para etcétera. obtener el valor de cada una en el Sí, fondo. pues me tienes que dar esa Claro. información, pues me tienes que decir dónde Ya. están las cargas. Y además me tienes que decir dónde está la carga cupo. Claro, sí, pues sí. Me tienes que dar ese vector y los NRI. Po. Me tienes que dar un montón de información, si no, no los puedo calcular. Y además me tienes que decir los valores de cada una de las Los cargas. valores de la carga, ¿Okay? claro. Y con esa información yo puedo calcular cada uno de estos vectores por separado, como la muñeca Mattel, que son estos que están aquí, y después los sumo nomás, vectorialmente. En la práctica, obviamente lo que uno hace es calcula F1, calcula F2, calcula F3, etc. Es decir, los voy a poner aquí. Claro, el valor de cada uno después lo Ya. sumo. Me calculo F1, por ejemplo, como vector, que va a ser K por Q1 por R menos R1. Partido Claro. por lo normal, Q. El R primero. menos R1. Y eso me va a dar un por vector. Q. Esto tiene que ser un vector de 3 dimensiones. Después me Claro. calculo la fuerza debido a la segunda carga. K por Q, por Q2, por R menos R2, partido por la norma al cubo. ¿Qué pasa? Y así.
F3, Bueno, con gusto. y así puedo seguir iterando hasta el enésimo. ¿Se dan cuenta, no? El Q. Y así, hasta el iésimo. Que el iésimo es, o el n, porque esta cuestión termina en n, ¿no? En N, sí. El último, el enésimo vector. K por Q por Qn por R menos R prima, R menos Rn. N. Partido por una norma de R menos Rn al Q. Y me lo tengo que calcular, pues esto me va a dar un vector de 3 componentes en general. Y lo calculo la fuerza de esta que está aquí, es la fuerza sobre esa debido a Q1, a esa que está ahí. Después, esa que está acá es la fuerza sobre esa debido a esa. Esa que está ahí es la fuerza sobre esa debido a la tercera. Y por último, esa que está ahí es la fuerza sobre esa debido a la Qn. Y son todos estos vectores Claro. que están aquí. Y luego lo que hago, como los tengo, se supone que me van a dar todas las posiciones, por lo tanto me voy a poder calcular el lado derecho de cada uno de estos vectores. Cuando los tenga calculados, hago una línea aquí y sumo vectorialmente, que es esta suma que está aquí. ¿Te das cuenta? Cuando esto es una notación para sumar todas estas cosas, no escribir tanto, ¿no? Sumar este más este más este más este, una fórmula muy larga, y eso que está ahí. Después una raya aquí y sumar, que es la fuerza neta, es la fuerza total. Ahora, Bacán. aquí hay un acto de fe. Ustedes ¿Cómo eso? visualizan cuál es el acto de fe. No, ¿No? no entiendo a qué se refiere. Porque estoy suponiendo que cuando tengo un sistema con muchas cargas, yo puedo superponer los efectos del sistema completo. Es decir, cuando yo dije, ¿sabe qué? Voy a borrar, por ejemplo, quiero calcular la primera fuerza, voy a borrar las demás, aquí las borro y me calculo esta que está aquí, que es F1, ¿sí o no? Ajá. Después dije, mire, voy a calcular el efecto de la segunda, y borro esta y todas las demás y me quedo con esta solita, ¿no? Y calculé el efecto solo de esta, y así lo hice para cada una de ellas. Cada una de estas flechas es el efecto de una sola de las cargas, por separado. Y luego dije, lo que estoy diciendo con esto es que el efecto de todo el conjunto de las cargas es simplemente la superposición o la suma de los efectos de cada una de ellas por separado. ¿Se dan cuenta, no? Ajá. ¿Y quién me asegura que eso es válido? O porque mi abuelita me lo dijo, digamos. ¿Quién me asegura que el efecto de una carga por separado, cuando considero una sola, es lo mismo que estuvieran todas juntas, pero miro esa? Eso no tendría por qué serlo, ¿no? ¿O sí? ¿Se dan cuenta de lo que estoy afirmando, no? Que yo puedo superponer los efectos de un sistema completo, un sistema complejo como esto, como la superposición de los efectos de sistemas simples, que es cada una de las fuerzas por separado. Y eso en general no es cierto. No sé si se dan cuenta de eso. Eso no es cierto. Por ejemplo, hay gente que aquí está en la mención de astronomía, ¿no? Y cuando tengo una masa, por ejemplo, el Sol,
que interactúa con la Tierra, ¿cierto? O pensemos el puro Sol, ¿no? Sí, el puro Sol, que es más simple. El Sol tiene una masa enorme, ¿no? Y genera un campo gravitacional, ¿no es cierto?, alrededor de él, y desde el punto de vista de Newton, si esta es la Tierra, ¿no es cierto?, la Tierra se atrae gravitacionalmente debido a la presencia de esta masa enorme que está aquí. Pero esa descripción es la descripción del 1600. O sea, estamos haciendo física de hace montones de años. La física actual lo que dice que en realidad la fuerza gravitacional no existe. Esto es mentira, si no existe la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad no es una fuerza en el sentido de Newton, sino lo que hay es que el Sol, la presencia del Sol altera la geometría del espacio-tiempo que está alrededor de él. Entonces, y eso significa que el espacio donde vive el Sol se altera y se curva. Y voy a tratar de hacer un mono aquí, y se curva alrededor de él y genera entonces como una especie de embudo de la curvatura del espacio-tiempo. Unas cosas así. ¿Sí? Entonces, la presencia de la masa altera la geometría del espacio-tiempo. Y la Tierra, que es un planeta chiquitito, esencialmente un punto en torno al Sol, lo que hace, describe trayectorias que se llaman geodésicas alrededor de esta geometría. La órbita de la Tierra es una geodésica alrededor de esta geometría. O sea, para todos los efectos prácticos, la Tierra esencialmente, en todos los modelos de gravitación, no influye en la geometría del espacio-tiempo. Pero si tuviera dos estrellas más o menos cototúas, así, grandotas, una de ellas debería generar una curvatura aquí alrededor, ¿no es cierto? Y la otra estrella que está acá también debería generar su curvatura. ¿Sí? Entonces, el problema es el siguiente. Si estas estrellas vivieran muy alejadas de ellas, viven, digamos, a millones de años luz, estoy pensando que esta vive en una región del espacio, ¿no es cierto?, del universo, y la otra está en la punta del universo. Entonces la geometría de esta es similar a esto, y la geometría de esta también es similar, porque esencialmente estoy pensando que tengo un puro objeto, porque estas dos están separadas por años y años, millones de años luz. Entonces la interacción relativa esencialmente no existe. Pero si yo empiezo a acercar estas dos estrellas, entonces cuando las miro ya a una distancia, por ejemplo, de, no sé, pues, unos cuantos millones de kilómetros, ¿quién me dice que la geometría ahora completa, la curvatura de esta geometría, es la superposición de las curvaturas de la geometría de cada una de ellas? De hecho, las ecuaciones de Einstein son no lineales. Y por lo tanto, lineales. Y por lo tanto, el principio de superposición no existe, no se cumple. Cuando yo acerco dos objetos y interactúan entre sí, los efectos de esos objetos, en este caso en el espacio-tiempo, no es la suma de los efectos de los objetos por separado, sino que hay correlaciones que aparecen debido a que están muy cerca, y no vale el principio de superposición. Es decir, aquí la suma de la fuerza, o la fuerza total, no es la suma de las fuerzas de cada una de estas cosas por separado. Eso no es cierto. Y en hidrodinámica o en física de fluidos, por ejemplo, tampoco es cierto. Porque las ecuaciones de Navier-Stokes que me dicen cómo se mueven los ríos, por ejemplo, tampoco son lineales. Así que tampoco es cierto esto. La suma de dos caudales, si tengo un río y tengo otro río que están separados y tengo los caudales de ellos, cuando pongo los dos ríos superpuestos en el mismo punto del espacio, el caudal total
no es la suma de los caudales desde ese punto de vista, o la geometría de esos vectores de velocidad. Así que en general el principio de superposición no se cumple. Y no se va a cumplir cada vez que las ecuaciones que modelan la dinámica de esos fenómenos son no lineales. El clima, por ejemplo, las ecuaciones de la gente que estudia el clima, las ecuaciones del clima son no lineales. Y eso da efectos tales como el efecto mariposa, por ejemplo, que una mariposa que aletee, no sé, en la China, puede cambiar el clima aquí en Santiago, por ejemplo. Y es porque cuando las ecuaciones son no lineales hay efectos de correlación que uno no se da cuenta que existen y que valen a pesar de que están muy lejos. Entonces, Y entonces, ¿por qué se sigue aplicando eso, profe? Esto que nos está diciendo. Porque hay una justificación a posteriori. Las ecuaciones que rigen el comportamiento de los fenómenos eléctricos son lineales. Si tú quieres, las ecuaciones de Maxwell, bueno, no se asusten, ¿eh? Ecuaciones de Maxwell. Son las ecuaciones de Newton de los fenómenos electromagnéticos. Las voy a escribir aquí, no se asusten. Después vamos a entender, a medida que vamos avanzando en el curso, vamos a entender estas ecuaciones. Esto es cultura en general, ¿no? Para que sepan que estas cosas existen, ¿no? Aquí están. Les presento, estimados alumnos, las ecuaciones de Newton de la teoría electromagnética clásica. Ahí están. Son este set de 4 ecuaciones. Hay 2 ecuaciones vectoriales porque tienen rotor, el rotor es un vector, y hay 2 ecuaciones escalares, puesto que la divergencia, que es este símbolo que está aquí, es un escalar. Una ecuación, 2 ecuaciones, acá hay 3 ecuaciones, 3 ecuaciones más. 3 más 3, 6, 7, 8. Las ecuaciones de Maxwell son 8 ecuaciones en derivadas parciales. Y esas ecuaciones son lineales. No hay ningún cuadrado de los campos, ni no hay ninguna raíz. Están los campos eléctrico-magnéticos que voy a ver en la próxima clase, no se asusten. Pero los fenómenos electromagnéticos están caracterizados por 2 campos, uno que le llamo E y uno que le llamo B. El E está asociado a los fenómenos de interacción carga-carga y el B está asociado a los fenómenos de interacción magnética. Entonces, en este curso, en el primer curso, lo que vamos a ver son esencialmente la dinámica del E, y el electro 2 va a ver la dinámica del V, de los fenómenos magnéticos. Pero ahí están, y la justificación es que las ecuaciones de movimiento del electromagnetismo clásico, es decir, en la teoría electromagnética a grandes escalas, a escalas de los metros, de los centímetros, de los milímetros, la ingeniería usual, uno puede describir de manera bastante precisa todos esos fenómenos con este set de ecuaciones que están aquí, que son como las ecuaciones de Newton de los fenómenos electromagnéticos. Y estas ecuaciones, gracias a Dios, ¿no es cierto?, como decía la película, son lineales. Y cuando son lineales, las ecuaciones de movimiento vale el principio de superposición. Y por eso es que yo puedo hacer esto que está aquí, sin ningún problema. La justificación es a posteriori, pero esa es la respuesta. Y es porque las dinámicas de estos sistemas satisface ecuaciones lineales y por lo tanto lo puedo superponer. Si las ecuaciones de Maxwell fueran como las ecuaciones de la gravitación o como la ecuación de los fluidos, esto que le estoy diciendo no sería válido y la dinámica sería mucho, mucho más compleja de los fenómenos eléctricos, al menos a grandes escalas.
que son estas ecuaciones que están aquí. A pequeña escala, es decir, uno se pregunta qué pasa con la electricidad y el magnetismo a escala del átomo, por ejemplo, a la escala de Armstrong. Bueno, esas ecuaciones ya no son válidas. Estas ecuaciones tienen un rango espacial en la cual son válidas, y que son el rango macroscópico o de la física clásica. A nivel atómico, estas ecuaciones no son ciertas. Y hay una segunda teoría que está detrás, que se llama la electrodinámica cuántica, que describe los procesos eléctricos y magnéticos en los átomos. Y es una teoría mucho más compleja que esta, y de hecho es no lineal. Pero por ahora lo que nos interesa son el electromagnetismo clásico, y por lo tanto estas ecuaciones de aquí son válidas, y como esas son lineales, entonces justifica la superposición o el principio de superposición. Y ahora nos quedamos tranquilos, digamos, y entiendo por qué puedo hacer esto, porque a priori no tendría por qué serlo. ¿Se dan cuenta, no? Como dicen por ahí, el todo es más que la suma de las partes. La teoría de la complejidad, el dogma de la teoría de la complejidad precisamente se basa en eso, que el todo es más que la suma de las partes. Y en sistemas complejos, las ecuaciones que modelan o describen la dinámica de los sistemas complejos son precisamente no lineales, y por lo tanto no vale el principio de superposición. Y por eso es que el todo es más que la suma de las partes. Pero cuando sí vale, las ecuaciones son lineales, entonces el todo es la suma de las partes. Ahí les quede claro. Bien, ¿alguna pregunta, consulta, comentario, duda, lo que tengan ahora? ¿Están ahí o no? Se durmieron. Al menos Sí, de sí, momento profe. yo voy, ok. Ya, Sí, igual. perfecto. Entonces, en este minuto, ustedes tienen las bases de la teoría electromagnética. Al menos pueden calcular cosas o sistemas de carga puntuales. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto les permite a ustedes calcular fuerzas, por ejemplo, de sistemas de cargas puntuales. Porque ahora pueden tener más de una carga, o más de dos cargas en realidad. Sistemas de cargas puntuales. Y pueden calcular entonces la fuerza entre un par de partículas o entre muchas pares de partículas de alguna manera. ¿No? Estamos listos con eso. La próxima clase lo que vamos a hacer es, de alguna manera, hacer lo mismo, pero para sistemas continuos. De hecho, antes de eso voy a definir un objeto que se llama precisamente el campo eléctrico, que lo voy a definir de manera operacional en la próxima clase, y vamos a empezar a entender cada uno de estos símbolos que están aquí y qué significan estas cosas. Pero por ahora basta y sobra saber que existe la ley de Coulomb, y que me permite entonces calcular fuerzas eléctricas entre pares de partículas. ¿No? Y además que efectivamente en los sistemas eléctricos y magnéticos se cumple el principio de superposición. Eso es el resumen de la clase. Eso nunca se les tiene que olvidar. Y tampoco se les tiene que olvidar que existen sistemas en los cuales no se cumple eso, como la gravedad, que es esto que está dibujado aquí. Es decir, si ustedes quieren, el campo gravitacional de una galaxia completa no es la suma de los campos gravitacionales producidos por cada una de las estrellas que conforman la galaxia, sino que es un objeto mucho más complejo. El todo más que la suma de las partes. Y eso de ahí puede tener respuesta quizás a futuro en el tema de la materia oscura. Bueno, actualmente los astrónomos, ¿no es cierto?, dicen que hay materia oscura porque las cuentas no cuadran con los cálculos usuales de la gravitación de Einstein. Entonces hay que echarle a alguien la culpa y dicen o inventamos una materia que realmente no sabemos si existe,
pero que si uno supone que existe, da cuenta de la falta de materia. Y puede ser, la respuesta es que eso a lo mejor no es cierto. Lo que pasa es que una galaxia es un sistema complejo enorme y las correlaciones o las interacciones de todas ellas da nuevos fenómenos, lo que en teoría de la complejidad se llama fenómenos emergentes, que aparecen cuando el número de partículas es enorme. ¿Se dan cuenta, no? De hecho, vamos a entender el campo eléctrico en la próxima clase como un fenómeno emergente, de hecho, ¿no? Así que esa puede ser la respuesta, digamos, la física se está haciendo en este minuto. No, necesitamos mentes brillantes de alguna manera para darle el palo al gato. ¿Qué es lo que está fallando? Si es la relatividad general, como la conocemos, nos está describiendo, hay una teoría más general que la de relatividad general para describir estas cosas, o hay que cambiar los modelos matemáticos usando la misma relatividad general, no sé. Es una pregunta abierta. Nadie sabe la respuesta en este minuto.